Ok, que ya vaya poniendo sus diapositivas. Ok, iniciamos. 12:05. Quedamos cada uno en 15 minutos, ¿no? Sí, doctor, en eso se quedó. Ok, para este tema. Ok, chicos, inicien. Doctor, buenas tardes y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a tocar el tema de artritis idiopática juvenil. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, la artritis idiopática juvenil va a ser la enfermedad del tejido conectivo de curso crónico que más va a prevalecer dentro de la edad pediátrica, ¿no? Es la enfermedad más frecuente dentro de la reumatología pediátrica. Y esta denominación va a albergar a un grupo heterogéneo de artritis idiopáticas que van a, bueno, presentarse antes de los 16 años. Y todas estas van a tener una vía final común que va a ser el engrosamiento y la inflamación del revestimiento articular, tanto de la membrana y el líquido sinovial. Ahora, van a tener como característica en común la afectación de las articulaciones, ¿no? La artritis, junto con un mayor o un menor compromiso sistémico. A su vez, algunos de los subtipos van a presentar otras manifestaciones clínicas características como exantema, uveitis y serositis, con los cuales vamos a poder hacer una clasificación adecuada y un diagnóstico oportuno también. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, tenemos que la literatura nos va a sugerir que la incidencia global de esta enfermedad va a ser de 1 a 22 casos por cada 100.000 niños anualmente. Y la prevalencia de esta enfermedad a nivel global va a ser de 7 a 150 casos por cada 100.000 niños por año. Y va a haber un ligero predominio en mujeres que en hombres en una diferencia de 3 a 1. Ahora, la frecuencia con la que se van a presentar los diversos subtipos de artritis idiopática juvenil van a estar en función a las diferencias geográficas y étnicas, porque por ejemplo se hizo un estudio en los cuales se mostró que los niños afroamericanos tenían más probabilidades de tener un inicio, por ejemplo, poliarticular que los niños caucásicos, que con mayor frecuencia presentaban una artritis idiopática oligoarticular. Y también se mencionó que, por ejemplo, entre los niños japoneses era más común la enfermedad sistémica que la oligoarticular. Y bueno, todo ello está en relación a los factores genéticos, ¿no? También se realizaron diversos estudios que, por ejemplo, mostraban que en Turquía había una incidencia de la enfermedad de 60 casos por cada 100.000 niños, en comparación con estudios que se realizaron en Australia, ¿no? Que la incidencia era de 400 niños por cada 100.000 habitantes, no, pediátricos. Ahora, dentro de todos estos casos, voy a mencionarlo de acuerdo a la frecuencia, cuáles son los más comunes. El 50% de casos van a corresponder a la artritis idiopática juvenil oligoarticular, seguido de la artritis idiopática juvenil poliarticular, que ocupa un 25% de todos los casos. Le sigue la artritis idiopática juvenil sistémica, que llega hasta a ocupar el 15% de las estadísticas. Y en cuarto lugar tenemos la artritis relacionada con éntesis, que ocupa entre los 10 y 15% de casos también. Y por último tenemos y en menor porcentaje a la artritis psoriásica, la cual no es muy frecuente. Ahora, también existe un pequeño porcentaje de artritis indiferenciada que puede llegar a ocupar un 10% del total de casos. Ahora, cada una de estos subtipos tiene sus propias características y, por ejemplo, la edad de inicio también varía de acuerdo a cada uno de ellos. Por ejemplo, la artritis idiopática juvenil oligoarticular va a tener una presentación entre los 2 y 4 años de edad, que, por ejemplo, es muy diferente de la poliarticular, la cual va a tener dos picos de presentación
que van a ser entre los 2 y 4 años, o también puede ser entre los 6 y 12 años. La sistémica, por ejemplo, se puede presentar a cualquier edad, y la artritis relacionada con entesis generalmente se ha estudiado que se tiene una media de presentación a los 6 años. Igual que, por ejemplo, en la artritis psoriática, que puede empezar entre los 2 y 4 años o entre los 9 y 11 años, como podemos ver en el cuadrito. Siguiente, por favor. Dentro de la etiopatogenia tenemos que la artritis idiopática juvenil sistémica va a ser una enfermedad autoinflamatoria, mientras que el resto de las formas de todas estas artritis idiopáticas van a ser de carácter más autoinmune. Ahora, hablando primero de la artritis idiopática sistémica, juvenil sistémica, perdón, va a tener esta una etiopatogenia multifactorial, ya que va a comprender mecanismos tanto inmunológicos como ambientales, que van a actuar en los individuos que van a estar genéticamente predispuestos. Ahora, por ejemplo, en el subtipo que es la artritis idiopática juvenil sistémico, va a tener una base autoinflamatoria con alteración de la inmunidad innata frente al resto de los otros subtipos que van a poseer un componente autoinmune, pero también van a estar asociados a una alteración de la inmunidad adaptativa, tanto la humoral como la celular, como podemos ver en la tabla. Y bueno, actualmente se conoce que la artritis idiopática juvenil sistémica se va a producir como una consecuencia de una desregulación o alteración de lo que es el sistema inmune innato. Esta va a estar caracterizada por la activación anomalia de los fagocitos, que van a conducir a un aumento de las citoquinas inflamatorias, como podemos ver, ¿no? La interleucina 1, 6 o 18, incluso algunas proteínas como la S100, que como podemos ver en el cuadro. Estas van a ser responsables de sus manifestaciones clínicas específicas, que más adelante ya lo van a mencionar. Y a su vez, este subtipo va a estar en relación con la alteración de genes que van a codificar estas interleucinas, específicamente la interleucina 6 y el factor inhibidor de los macrófagos. Ahora, en las otras formas, que van a ser la oligo y la poliarticular, vamos a tener una respuesta autoinmune que va a estar ya también mediada por los linfocitos TCD4, los cuales van a ser activados por los autoantígenos, que van a llevar a un desequilibrio entre las células TH1 y TH17, que van a estar en mayor cantidad, y las células T reguladoras. Estas van a estar disminuidas, y de esta manera van a causar un fallo en lo que es la tolerancia frente a los autoantígenos. Y va a haber un incremento de las citoquinas proinflamatorias, como son el interferón gamma y la interleucina 17. A su vez, va a haber inhibición de las citoquinas antiinflamatorias, como son la interleucina 10, y todo ello va a dar como resultado la inflamación sinovial. Ahora, en este grupo también va a existir una asociación de estas formas con algunos antígenos leucocitarios humanos, como son los genes HLA-A2. Generalmente esta va a predominar en la forma oligoarticular, y la HLA-DRB1, que va a ser más de la forma poliarticular, que va a tener el factor reumatoide negativo. Y tenemos un tercer grupo de genes, que va a ser el HLA-DR4, que va a ser más predominante en la forma poliarticular, con el factor reumatoide positivo. Ahora, en el caso de las artritis relacionadas con éntesis y las psoriáticas, vamos a tener que va a existir o van a presentar una respuesta predominante de los linfocitos TCD8, que van a tener una mayor expresión celular de los factores de necrosis tumoral alfa. Y en la artritis, que va a estar relacionada con la éntesis específicamente, va a mostrarse también una mayor asociación con la presencia de los genes HLA-B27. Bueno, esta molécula va a pertenecer al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y en ambos subtipos también se va a describir un polimorfismo de la interleucina 23,
como podemos ver en el cuadro, ¿no? Y bueno, a todo ello es importante recalcar que van a contribuir a numerosos factores ambientales, como por ejemplo, que van a actuar como desencadenantes, como por ejemplo pueden ser diversas enfermedades, ¿no? Antecedentes de infecciones, estrés o la lactancia materna o por ejemplo, que el tabaquismo haya afectado la gestación, ¿no? del bebé o traumatismos, etc. Entonces, el componente es multifactorial y no tenemos que olvidar que es personas que están genéticamente predispuestas. Siguiente, por favor. Bueno, doctor Jumenal, compañeros presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy la alumna Luisa Shirley Pilar Roque y continuando con el tema de exposición, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial de esta. Bueno, en la artritis idiopática juvenil tenemos que tener en cuenta de que esto se puede presentar de diferentes maneras. En acá vamos a tener los diagnósticos diferenciales que pueden ser reactivas, infecciosas, algo muy importante que va a ser malignidad y también se pueden presentar sistémicos. La artritis se puede considerar reactivas, por ejemplo, tenemos las posentéricas, que estas van a ser comunes sobre todo, o puede presentarse sobre todo con cuadros diarreicos. Tenemos el síndrome de Reiter, que este se puede presentar como un debut, puede estar debutando el paciente con este síndrome, y mayormente es de tipo espondiloartritis. También tenemos la fiebre reumática, pero es un caso menos frecuente, y tenemos también la infección post-estreptótica, que va a ser, mayormente esta se va a presentar porque va a estar reactiva por el estreptococo, que va a estar in situ. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se va a encontrar en el líquido o en la membrana sinovial, sino va a haber una infección dérmica o una infección dérmica que a la distancia va a producir una sinovitis de este tipo inmunológico. También vamos a tener las infecciosas, muy importante, que se puede dar por una artritis séptica infecciosa. Pero, por ejemplo, la diferencia de esta, ¿no? Es de que estas artritis sépticas mayormente van a ser monoarticulares, ¿no? En cambio, el diagnóstico, la artritis idiopática juvenil, esta se va, bueno, vamos a ver más adelante la clasificación, que estas ya van a ser oligoarticulares. Entonces, en la artritis séptica, estas mayormente, como les digo, son monoarticulares. Y también son agudas. Y bueno, y tienen que ser menor a 6 semanas, porque si es, bueno, menor a 6 semanas. Ahora, otra diagnóstico diferencial, esta puede ser viral, también se puede presentar de forma bacteriana, o incluso, además se puede asociar a una osteomielitis, que esto va a ser un problema a nivel de tejido óseo, que bueno, que va a conllevar a la osteomielitis. También tenemos la enfermedad de Lyme, esta es menos frecuente. Ahora, quiero hacer hincapié sobre todo en esto, que es la malignidad. Pues es bueno, primero tenemos que hacer una correcta diagnóstico diferencial. Va a ser artritis idiopática juvenil si esta va a ser mayor a 6 semanas. Entonces, esta artritis idiopática juvenil también se puede confundir incluso hasta con la leucemia o el linfoma, que la leucemia va a ser el más frecuente, ya que estos síndromes paraneoplásicos van a ser más frecuentes y por lo tanto nos pueden dar o se pueden confundir con el diagnóstico, ya que el paciente, por ejemplo, en vez de tener una artritis idiopática juvenil, puede presentar una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, es muy importante. También podemos tener los neuroblastomas, que estos se pueden encontrar en menor frecuencia, o incluso otros tumores malignos, como el osteosarcoma, sarcoma de Ewing o el radiomiosarcoma. Como les digo, estos últimos de acá, bueno, se encuentran en menor frecuencia, pero es importante tenerlos en estos diagnósticos diferenciales. Ahora, vamos a tener también los sistémicos. Estos sistémicos no solamente... o sea, si mi paciente, bueno, viene con un compromiso articular o etcétera, nosotros tenemos que ver de que no tenga un compromiso, por ejemplo, renal. Por ejemplo, podría tener un lupus, podría tener
podría tener el lupus eritematoso sistémico. Entonces, el eritematoso sistémico. Entonces, es muy importante esto. También se puede presentar por una enfermedad de Kawasaki o también y también, bueno, en menos frecuencia se puede presentar la dermatomiotosis juvenil o incluso la esclerosis sistémica progresiva juvenil. Como les digo, ¿no? Antes de nosotros dar un diagnóstico que esto es una artritis idiopática juvenil, primero tenemos que evaluar todas estas características o todos estos diagnósticos diferenciales para nosotros dar un diagnóstico correcto. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar sobre la clasificación. Bueno, según el libro que hemos usado, este es un clic, por favor. Nos vamos a basar en el hilar. Vamos a tener 3, en donde el libro nos menciona que en el pasado diferentes grupos utilizaban diversas nomenclaturas para poder clasificar a los niños con artritis persistente. Vamos a tener la artritis reumatoide juvenil, que va a ser el ACR. También vamos a tener la artritis crónica juvenil, que va a ser el EULAR. EULAR va a ser la Liga Europea contra el Reumatismo, y también vamos a tener la ILAR. La ILAR tenía un diferente, tanto la ACR y la EULAR, tenían, el libro menciona que estos como que se comenzó a generar problemas. Se generó problemas sobre todo a la hora de comparar los estudios y los resultados de la investigación. En cambio, el HILAR ya también tuvo un objetivo con fines de poder identificar los subtipos de la artritis idiopática juvenil con fines de investigación, ya sean estos homogéneos o también mutuamente excluyentes. La clasificación de esta arteria idiopática juvenil y las es de Leilar es que también se va a basar en el número de articulaciones afectadas al inicio de la enfermedad. Como ya les dije, chicos, sobre todo en niños con enfermedades reumáticas, pues los patrones pueden solaparse con diferentes diagnósticos, como ya hemos visto los diagnósticos diferenciales, como neoplasias malignas, que tenemos que tener más en cuenta eso, infecciones o traumatismos, pero sobre todo no accidentales. Entonces, es fundamental o es muy importante poder evaluar las posibilidades diagnósticas antes de nosotros poder aceptar un diagnóstico de la artritis idiopática juvenil. Como ya les dije, nos estamos basando aquí, que es la HILAR. Pues la HILAR tiene 7 subtipos, que va a ser la artritis idiopática juvenil sistémica, la artritis idiopática juvenil poliarticular de factor reumático negativo, poliarticular factor reumático positivo, la oliarticular, que tiene 2 subtipos, persistente y extendida, también la artritis psoriásica, la entesitis relacionada con artritis, y bueno, por último, la artritis indiferenciada. La artritis indiferenciada, decía el libro, que sobre todo es cuando no tienes un buen diagnóstico no tienes un buen diagnóstico, o al final no podemos definir qué artritis es, entonces se quedaría como una artritis indiferenciada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, basándonos en la HILAR, por favor, que vamos a ver los siguientes subtipos. Vamos a tener el primer subtipo, que va a ser la artritis idiopática juvenil oligoarticular, que esta va a afectar de 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Va a tener 2 categorías, como ya les dije. Va a ser la persistente y la extendida. La persistente, esta va a afectar a 4 o menos articulaciones durante toda la evolución de la enfermedad, o sea, durante los 6 meses de la enfermedad. En cambio, la extendida, o sea, que se ha extendido, está más grande, esta va a afectar un total de mayor a 4 articulaciones después de los primeros meses de la enfermedad. Entonces, para que esta se vuelva... se va a encontrar de manera extendida, quiere decir de que se va a desarrollar de 5 a más
esta va a afectar de 5 más articulaciones. Por ejemplo, puede presentarse en el tobillo, muñeca, compromiso de manos. Esto mayormente va a ser asimétrico y también vamos a encontrar el BCG elevado. Algo muy importante también es que mayormente este va a tener un predominio de articulaciones grandes de los miembros inferiores, que va a ser el 50%. Mayormente se va a presentar en la rodilla, seguida por el tobillo. También, como ya les dije, también se puede ir hacia las manos, mayormente tiene un compromiso simétrico, pero como dice ahí, va a ser un predominio de miembros inferiores, que va a ser casi un 50%. También mayormente van a estar en aquellos pacientes que tengan los anticuerpos positivos. Estos van a tener una mayor predisposición a presentar una uveitis. Así que es muy importante, el momento de diagnosticar esta artritis, es muy importante mandarle al paciente al oftalmólogo durante los 3, 6, 12 meses para poder evaluar esta uveitis, ya que esta uveitis es asintomática. Entonces, al ser asintomática, pues tenemos que tener incluso mucho más cuidado a las complicaciones que pueda tener más adelante, ¿no? En esta imagen de aquí, justamente, esta va a ser una artritis idiopática juvenil oligoarticular, en donde lo que podemos ver se evidencia que en ambas piernas va a tener un témpano positivo, y además de esto va a haber un aumento, ¿no? Como pueden ver, va a haber un aumento suprarrotuliano. Al tener este aumento suprarrotuliano, suprarrotuliano, que ya les dije que mayormente va a tener un predominio de los miembros inferiores, y esto sobre todo es mayor a 6 semanas, entonces ahí podemos confirmar nuestro diagnóstico, ya sea de una persistente o una extendida. Siguiente, por favor. La oligoarticular, los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión vamos a tener los criterios de exclusión vamos a tener el familiar, familiar con psoriasis, mayormente esto se puede presentar tanto en primero y segundo grado de los parientes, también familiar, o vamos a tener la enfermedad familiar que va a ser asociada al HLA-B27 positivo. También un criterio de exclusión va a ser una artritis idiopática juvenil sistémica, un factor reumatoide positivo, y la HLA-B27 que se puede encontrar de manera positiva. Y esos van a ser los criterios de exclusión que tenemos que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Vamos a tener la artritis idiopática poliarticular. Entonces, al ser poliarticular, este va a tener un compromiso de 5 más articulaciones comprometidas durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Vamos a tener dos. Vamos a tener el factor reumatoide positivo, o también se puede presentar de manera negativa. Si esta va a ser positiva, va a ser una artritis que va a afectar a mayor o igual que 5 articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. En esta, el factor reumatoide se va a encontrar de manera negativa. Un clic, por favor. Esta va a ser por la artritis, mayormente se va a encontrar o va a tener un predominio más temprano y va a ser más frecuente en niñas que en varones. Ahora, esta enfermedad va a ser de manera insidiosa, va a ser simétrica y sobre todo va a tener una predilección de las pequeñas articulaciones. En comparación del anterior, de la oligoarticular, la uveitis lo puede presentar en un 50% y el ANA positivo se puede encontrar en un 40%. Ahora, el factor reumatoide positivo, pues, para que nosotros, para este diagnóstico, esta tiene que ser mayor o igual a 2 pruebas de un factor reumatoide positivo. Pero, tiene que ser sobre todo un laboratorio acreditado y también esta tiene que ser por lo menos separada de 3 meses durante los primeros 6 meses de la enfermedad. A comparación del factor reumatoide negativo, esta se va a encontrar de una manera tardía y va a ser una enfermedad erosiva severa. Chicos, algo muy importante para entender... Para entender qué es la artritis idiopática juvenil, o sea, hasta qué año yo puedo tener este diagnóstico. Primeramente, la definición va a ser una enfermedad crónica de infancia caracterizada por una inflamación articular persistente. Ahora, idiopática, desconocida. Y juvenil, pues son síntomas antes de los 16 años de edad y persisten por lo menos de 6 meses. Entonces, es algo muy, muy importante. Un clic, por favor.
Entonces, si es poliarticular, mayor a 5. Oligoarticular, estas encontramos de 2 maneras, extendida y persistente. Esta también se encuentra de manera insidiosa, simétrica, va a tener también predicción por las pequeñas articulaciones, pero también se puede tener predicción por las grandes articulaciones. Muy importante. Este factor reumático positivo, podemos encontrar fiebre baja, anemia o incluso hasta los marcadores de inflamación. Y como hemos visto en la anterior clase, el factor reumatoide positivo y el anti-CCP se puede encontrar positivo, sí. ¿Por qué? Porque quiere decir de que va a haber un mayor índice de erosiones articulares y así, por lo tanto, vamos a tener va a haber la presencia de nódulos reumatoides y también podemos encontrar vasculitis. Siguiente, por favor. Ya, y los criterios de exclusión igual para familiar con psoriasis, familiar con enfermedad asociada al HLA-B27, también una artritis idiopática juvenil sistémica, y bueno, siguiente, por favor. Y la artritis relacionada con entesitis, bueno, esta artritis, mayormente se va a estar definida como una artritis más una entesitis. ¿Qué es la entesitis? Bueno, va a ser el sitio de inserción, ¿no? Donde se van a insertar los ligamentos, tendones, incluso hasta la piel en el hueso. Entonces, esta se puede encontrar o nicolitis, también dactilitis o antecedentes familiares de primer grado de psoriasis. Representa del 2 al 5% de todas las artritis idiopáticas juveniles, con un ligero predominio femenino y un patrón de inicio bimodal, que va a ser de 2 a 4 años y también de 10 a 12 años. Aparecen los primeros 2 años de inicio de la artritis con síntomas cutáneos en niños que van a ser síntomas generales de artritis. También se considera que hasta el 80% de los pacientes van a presentar una psoriasis vulgar, clásica o psoriasis en placas caracterizada por lesiones eritomatodeescamativas bien delimitadas y que aparecen sobre las superficies extensoras que van a estar en los codos y rodillas, también en el cuero cabelludo y también en el tronco. Siguiente. La artritis idiopática juvenil sistémica va a tener ciertas características que van a ser, por ejemplo, la fiebre de 36 grados, también erupción cutánea específica, macular evanescente, migratoria de color rosa salmón, y también va a presentar lo que es la urticariforme en cualquier parte del tronco, de las extremidades. También va a presentar marcadores inflamatorios notablemente elevados, además de la artritis. También tiene otras características sistémicas que son linfadenopatía, esplenomegalia, serositis, cefaleas y dolor de garganta. Rara vez va a ocurrir en adultos, pero cuando se presente en este caso se va a llamar enfermedad de Still de inicio en el adulto. Con respecto a la presentación, puede variar desde mínima o oligoartritis a poliartritis, y no se va a correlacionar con la gravedad de las manifestaciones sistémicas. También no existen pruebas diagnósticas para la artritis idiopática juvenil sistémica, pero van a existir patrones característicos de anomalías analíticas, como marcadores inflamatorios elevados, también leucocitosis importante con neutrofilia y también desviación a la izquierda, también
trombocitosis y anemia. Y en casos graves también se va a presentar lo que es las transaminasas hepáticas alteradas, también la aldolasa, la ferritina, los productos fraccionados de fibrina y también las pruebas de coagulación que pueden ser anómalas y ser signos de síndrome de activación macrocítica temprana o inminente. Siguiente. Con respecto al tratamiento, bueno, va a ser se va a tomar en cuenta lo que es el cuadro completo del paciente, también el subtipo de la artritis idiopática juvenil, también la actividad de la enfermedad y también se considera los factores pronósticos para así ver la progresión del tratamiento. Entonces van a haber ciertos escalones en lo que es el tratamiento que va a ser en caso de artritis en niños. Primero se va a sospechar de una artritis idiopática juvenil. En el primer escalón va a tenerse en consideración lo que es el uso de AINES. En el segundo escalón va a tener el uso de corticoides. También seguidamente en el tercer escalón se va a tomar en consideración el uso de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y también en el cuarto escalón se va a tener en consideración lo que son los fármacos biológicos. Existen también definiciones validadas de conjuntos centrales de la enfermedad clínica inactiva, que van a ser gravedad de la enfermedad también, mejora y remisión, que se pueden utilizar en la práctica individual y en los ensayos de investigación para determinar los cambios de tratamiento. Siguiente. Bueno, los fármacos que van a ser considerados son aquellos que van a ser aprobados por la FDA, por ejemplo, el abatacept, que tiene una dosis de 10 miligramos por kilogramo, va a ser de administración intravenosa. También va a ser usado en edades mayores a 6 años. Luego también está el adalimumab, que tiene una dosis de 24 miligramos por metro. En pacientes menores a 30 kilogramos, la dosis va a ser de 20 miligramos y pacientes mayores de 30 kilogramos va a ser 40 miligramos. Esto en edades de mayores a 2 años. Otro fármaco considerado también es el canakinumab, que va a tener una dosis de 4 miligramos por kilogramo en edades mayores a 2 años. Siguiente. Otros fármacos considerados también van a ser, por ejemplo, el etanercept, que va a ser usado en edades mayores a 2 años con una dosis de 0.8 miligramos por kilogramo por semana. O también una dosis de 0.4 miligramos por kilogramo en una dosis máxima de 25 miligramos por dosis. Otro fármaco también considerado va a ser el metotrexato, que va a tener una dosis de 15 miligramos por metro cuadrado por dosis, que va a tener una frecuencia habitual semanal. Y otro va a ser el tocilizumab, que va a tener una dosis en personas menores a 30 kilogramos de 12 miligramos por kilogramo, y en aquellos mayores a 30 kilogramos va a ser la dosis de 8 miligramos por kilogramo. Estos dos en pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica. Y en artritis idiopática juvenil poliarticular o uveitis va a tener una dosis en pacientes menores a 30 kilogramos de 10 miligramos por kilogramo. Y en aquellos mayores de 30 kilogramos va a tener una dosis de 8 miligramos por kilogramo. Siguiente. Ahora, con respecto al uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, estos van a ayudar a controlar los síntomas de dolor y rigidez, pero no está del todo considerado en el tratamiento. Su uso también está disminuyendo con el paso del tiempo y se debe considerar como monoterapia en el tratamiento inicial en pacientes con baja actividad de la enfermedad. Y si no se logra el control en 1 o 2 semanas, se debe considerar un tratamiento adicional. 1 o 2 meses, disculpe. Con respecto a las inyecciones intraarticulares de esteroides, el uso de ensayos clínicos aleatorios y controlados de hexacetoniro de triamcinolona intraarticular de 1 miligramo por kilogramo en las articulaciones grandes va a ser la administración, y también de 0.5 miligramos por kilogramo en las articulaciones más pequeñas.
El tratamiento temprano se espera en los esteroides intraarticulares. Se espera que estos den como resultado una mejoría clínica de las artritis durante un tiempo de más de 4 meses. Y también se considera que estos esteroides intraarticulares se deben administrar bajo una sedación o también anestesia general en los jóvenes. En el caso de que la artritis es recidiva, se pueden repetir las inyecciones se pueden repetir las inyecciones articulares hasta 3 veces en un periodo de 12 meses. Y en el caso de las articulaciones que sean difíciles de alcanzar, se puede inyectar mediante el uso de ecografía o radioscopía para ayudar en su administración. El uso de estos esteroides intraarticulares para la artritis activa ha sido indicado para las recomendaciones del American College of Rheumatology con independencia del tratamiento simultáneo el subtipo de artritis idiopática juvenil y también la actividad de la enfermedad con las características pronósticas o la contractura articular. Siguiente. El uso de corticosteroides en niños con artritis idiopática juvenil. Las pruebas del uso de estos se han realizado para la sinovitis de artritis idiopática juvenil, son controvertidas y también conflictivas. En el caso del American College of Rheumatology, fue incapaz de realizar recomendaciones específicas, excepto en aquellos que tienen artritis idiopática juvenil sistémica con características sistémicas graves. Estos se deben utilizar con moderación en el tratamiento de cualquier subgrupo de artritis idiopática juvenil debido a la grave morbilidad asociada con el uso crónico de estos, incluso con dosis bajas. Las dosis bajas van a ser de 0.1 a 0.5 miligramos de equivalente de prednisona por kilogramo por día. En el caso del metilprednisona intravenoso, va a ser una dosis de 30 miligramos por kilogramo por día con una dosis máxima de 1000 miligramos al día durante 1 a 3 días. En el caso de la artritis idiopática juvenil poliarticular, para abarcar las características inespecíficas de dolor y también astenia, mientras se espera que los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad o los tratamientos biológicos logren el efecto terapéutico. En el caso del metotrexato va a ser eficaz, seguro, y el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad más comúnmente utilizado en este tipo de patologías. Todos los subtipos de artritis idiopática juvenil, también el factor predictivo más potente de respuesta al metotrexato a los 6 meses de tratamiento. Se va a sugerir que empiece pronto el tratamiento con metotrexato y llevará a una mejor respuesta. La dosis máxima de va a ser de 0.6 miligramos por kilogramo, una vez a la semana de metotrexato parenteral, y en pacientes con menor gravedad de la enfermedad va a tener una dosis baja de 8 a 12.5 miligramos por metro por semana, oral o parenteral, y puede ser eficaz, y esas dosis van a ser eficaces y pueden ser similares en seguridad. Siguiente. Fármacos biológicos, en esto se va a considerar los inhibidores del factor de necrosis tumoral y también el abatacept. En el caso de los inhibidores del factor de necrosis tumoral, son eficaces en niños con poliartritis de cualquier subtipo de artritis idiopática juvenil, aunque no tiene mucha eficacia en la sistémica. Se va a considerar dentro de al etanercept y también al adalimumab, y van a presentar una elevada eficacia y seguridad. La combinación de metotrexato con etanercept o adalimumab parece ser más eficaz que la monoterapia contra el factor de necrosis tumoral. A dosis bajas de metotrexato administradas de forma simultánea puede reducir el riesgo de neutralizar el desarrollo de anticuerpos, como ocurre en los adultos. Y también se va a considerar acontecimientos adversos relacionados con los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que van a ser infecciones graves, también procesos desmielinizantes, neuritis óptica, reacciones en el lugar de la inyección, también reacciones a la infusión y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. En el caso de pacientes con artritis idiopática juvenil que no estaban tomando metotrexato o inhibidores del factor de necrosis tumoral, van a seguir o siguen presentando una tasa doblemente incrementada de lo que van a ser infecciones bacterianas graves que van a requerir hospitalización.
Y en caso de niños con artritis idiopática juvenil, no presentaron un aumento de la tasa de infecciones con el uso de metotrexato o inhibidores del factor de necrosis tumoral, pero sin embargo tuvieron 3 veces más infecciones con el uso de altas dosis de esteroides. Por otro lado, el abatacept va a ser una proteína de fusión de la molécula inhibidora, coestimuladora de origen natural. Y este va a ser el único inhibidor coestimulador de linfocitos T que va a ser utilizado en la artritis inflamatoria. Ha tenido las características de ser seguro y eficaz en pacientes con artritis idiopática juvenil de evolución poliarticular que presentaron una respuesta inadecuada o intolerancia al uso de fármacos antirreumáticos de la enfermedad o al inhibidor del factor de necrosis tumoral. Y en algunos pacientes se ha requerido periodos más largos para obtener una respuesta óptima en un tiempo mayor de 3 a 4 meses en comparación con los inhibidores de factor de necrosis tumoral. Siguiente. Ahora, con respecto a los inhibidores de la interleucina 1, se va a considerar al anakinra, que fue el primer inhibidor de la interleucina 1 desarrollado a partir del antagonista del receptor de la interleucina 1 endógeno, aunque también se considera que no se ha aprobado para su uso en la artritis idiopática juvenil. Con respecto a esto, se han desarrollado 2 inhibidores más de la interleucina 1, que son el canakinumab y también el rilosnacept, que van a ser eficaces y seguros en los ensayos clínicos aleatorios y controlados de pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica. En el caso del canakinumab, es un anticuerpo monoclonal completamente humano contra la interleucina 1B que puede administrarse mensualmente. Y en el caso del rilonacect, es una proteína de fusión de moléculas del receptor de la interleucina 1 y la porción FC de la IgG, que pueden unirse a la interleucina 1 alfa y a la interleucina 1 beta y la interleucina 1 RA, y se administra cada 2 semanas. En el caso de pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica van a sufrir graves complicaciones. Por otro lado, los inhibidores de la interleucina 6, como por ejemplo el tocilizumab, es un anticuerpo monoclonal completamente humano que va a estar dirigido contra el receptor de la interleucina 6 y va a ser muy eficaz en pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica y también simplemente artritis idiopática juvenil de evolución poliarticular. Este grupo de inhibidores o de fármacos fue seguro y eficaz en pacientes sin tratamiento biológico previo y también en aquellos que van a ser resistentes al tratamiento biológico, comparable a la eficacia del etanercept y también del adalimumab en pacientes con artritis idiopática juvenil de evolución poliarticular. En el caso de pacientes con poliartritis que recibieron metotrexato y tocilizumab concomitantes, presentaron una mejor respuesta en comparación con aquellos que no recibieron metotrexato. Y también se observaron infección, neutropenia y transaminitis reversible con una elevación de leve a moderadas concentraciones de lipoproteínas de baja densidad y colesterol en el ensayo con pacientes con artritis idiopática juvenil de evolución poliarticular. Y otros fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y biológicos van a ser el rituximab, que puede considerarse una opción terapéutica para aquellos pacientes que no responden a otros tratamientos y continúan teniendo una actividad de la enfermedad elevada y también resistente. Siguiente. Continuando con la exposición, el tratamiento de los subtipos de la artritis idiopática juvenil. Primero tenemos el tratamiento de la artritis idiopática juvenil oligoarticular. El tratamiento de estos pacientes con artritis en 4 o menos articulaciones suele abordar de una forma escalonada, como mis compañeros la han explicado. Una característica de un mal pronóstico de esta artritis va a consistir en la afectación de la cadera o la columna cervical. También va a haber una afectación del tobillo o la muñeca con marcadores inflamatorios elevados, o cambios radiológicos
como erosiones y estrechamiento del espacio articular. ¿Cómo comprende este tratamiento de esta artritis idiopática juvenil oligoarticular? Cuando la actividad es leve de la enfermedad, vamos a empezar con lo que es los AINES y con lo que es los esteroides intraarticulares, si es que sea necesario. Esto va a ser entre 2 a 3 meses. A esto le vamos a añadir lo que es el metratoxato. Y a los 3 meses vamos a añadir lo que es un inhibidor de necrosis, de factor de necrosis tumoral. Pero cuando la actividad de la enfermedad de moderada a intensa o tiene características de alto riesgo, lo que vamos a utilizar son un AINE, también vamos a utilizar lo que son los esteroideos intraarticulares y el metratoxato. Esto va a ser en un intervalo de 2 a 3 meses. Pasado esto, lo que le vamos a añadir es un inhibidor de factor de necrosis tumoral. Después de esto vamos a cambiar, si es que no hay unos resultados, vamos a cambiar en lo que es el inhibidor de factor de necrosis tumoral o cambiar a lo que es el abatacept. En lo que es el tratamiento de la artritis idiopática juvenil poliarticular, cuando este es de actividad leve de la enfermedad, vamos a comenzar lo que es con AINES o con o sin lo que son los esteroideos intraarticulares. Y si no se encuentra una mejor respuesta de 1 a 2 meses, vamos a cambiar esto. Pero también se dice y he leído que este tratamiento de empiezo también va a ir de 1 a 2 meses, no puede ir a más de esta. Y como toda enfermedad de la artritis, tiene que ser un escalonado. Entonces, podemos tener un tratamiento con un solo fármaco biológico, que si no se encuentra una mejor respuesta en 2 a 3 meses, lo que podemos hacer es considerar la adición de un fármaco no biológico o un cambio de fármaco biológico. También podemos añadir a esta lo que es una combinación temprana de un fármaco no biológico más un fármaco biológico. También puede ser con o sin lo que son los esteroideos intraarticulares. Estas también, si no se ve ningún cambio entre los 2 o 3 meses, vamos a considerar el aumento del fármaco o cambio del fármaco biológico. También podemos reforzar este tratamiento. Este tratamiento se puede reforzar con los AINES más un fármaco no biológico, con o sin lo que son los esteroideos intraarticulares. Y si no vemos ni un cambio entre los 2 y 3 meses, vamos a considerar también el aumento o el cambio del fármaco considerado como un fármaco biológico. Pero el fármaco que se debe utilizar en primera línea y primera elección va a ser el metrotexato. Entre los 2 y 3 meses podemos cambiar o aumentar. Pero, ¿qué pasa cuando pasan 4 meses? Cuando pasan los 4 meses, lo que debemos aumentar lo que son los fármacos de inhibición de factor de necrosis tumoral. Si hay actividad moderada o alta de la enfermedad, las recomendaciones de la ACR indican cambiar a otro inhibidor de factor de necrosis tumoral o a otro fármaco biológico, el cual puede ser el abatacept. El rituximab, el tocilizumab, el abatacept o diferentes combinaciones diversas del fármaco biológico se han utilizado después del fracaso de respuesta de los inhibidores de factores de necrosis tumoral, con grados de variables en el éxito de esto. Ya también en los niños con artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumático positivo presentan mayor riesgo de artritis erosiva prolongada en comparación con otros subtipos de artritis idiopática juvenil. Estos niños se deben considerar en la categoría de enfermedad más grave, lo que requiere una intensificación en el tratamiento que debe ser de forma rápida. El tratamiento de la espondilolistis juvenil. Hasta la fecha ha habido pocos estudios o ensayos clínicos sobre la espondilolistis juvenil. Un estudio de la SSZ nos mostró efectos importantes en lo que es la espondilitis de la artritis juvenil, mientras que otro mostró una buena respuesta con lo que es la artritis idiopática juvenil de evolución oligoarticular y poliarticular. Para los síntomas graves o indicios de posibles daños articular, como sería la estraculitis erosiva, el uso de inhibidores de factor de necrosis tumoral ha resultado con mucha eficacia, según pequeños estudios pediátricos y algunos estudios en adultos. La recomendación del tratamiento del ACR del 2011 para la artritis idiopática juvenil descritas anteriormente por mis compañeras pueden publicarse que para la espondilitis juvenil
hay que tener en cuenta que los signos de sacroiliitis activa deben considerarse como una característica de diagnóstico y por tanto debe iniciarse un tratamiento biológico de forma más rápida. El tratamiento de la artritis psoriásica juvenil. En este tratamiento he visto que se han realizado 2 estudios que han examinado la eficacia de los fármacos biológicos en lo que es la artritis psoriásica juvenil, que han mostrado una mejor respuesta en los 3 primeros meses. Un estudio comparó las pautas terapéuticas con los pacientes con artritis psoriásica juvenil frente a los pacientes con artritis idiopática juvenil, oligoarticular y pacientes con artritis idiopática poliarticular. No encontró diferencias en el uso del AINE, el metotrexato e inhibidores del factor de necrosis tumoral. En general, el tratamiento de la artritis psoriásica juvenil debe adaptar los bordajes terapéuticos para los pacientes con oligoartritis y poliartritis. El metotrexato resulta beneficioso tanto para la psoriasis cutánea como para la artritis en los niños. En los niños con enfermedad activa o axial están indicados los inhibidores de necrosis tumoral, que también han resultado satisfactorios en el tratamiento de la psoriasis, ya que pueden limitar notablemente la destrucción ósea. En lo que es el tratamiento de la artritis idiopática juvenil sistemática, tenemos lo siguiente. Según este cuadro, si las manifestaciones sistemáticas graves o SAM, SAM es el síndrome de activación de macrófagos. Si hay un SAM normal o un SAM inminente, lo que debemos utilizar son una metilprednisona en pulsos por 3 días y un prednisona de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día. Si hay un SAM continuo de más de 2 a 7 días, lo que debemos utilizar es una ciclosporina o una anakinra. El SAM continuo va a resistir al tratamiento. Esto lo que vamos a considerar será la globulina, la antimocacítica, un tepocido y protocolos de LH. Esos van a ser protocolos de linfohistocitosis. También, pues, si hay serositis, lo que debemos utilizar son metilprednisona en pulsos por 3 días o prednisona de 2 miligramos por kilogramo por día o inhibidores de interleucina 1 o inhibidores de interleucina 6. Si hay síntomas sistemáticos o moderados o con sinovitis importante, lo que debemos utilizar son inhibidores de la interleucina 1 o inhibidores de la interleucina 6. O también podemos utilizar lo que es el metilprednisona en pulsos o 1 miligramo por kilogramo por día de prednisona. Y lo que va a ser opcional en este tratamiento van a ser los AINES y también los esteroideos intraarticulares. Si estos van a ser incapaces de disminuir gradualmente, tenemos que disminuir lo que son los esteroideos a la actividad continua y utilizar lo que es inhibidores de interleucina 1 o interleucina 6. Si presentan una sinovitis importante con síntomas sistémicos leves o nulos, lo que vamos a utilizar son AINES o esteroideos intraarticulares opcionales. También podemos utilizar lo que es el metotrexato o inhibidor de interleucina 1 o interleucina 6. También podemos utilizar lo que es el metilprednisona en pulsos o 1 miligramo por kilogramo por día de prednisona. Si esta va a ser incapaz de disminuir gradualmente los esteroideos de actividad continua, lo que debemos utilizar son inhibidores de interleucina 1 o 6. Si esto no disminuye gradualmente, vamos a utilizar lo que es el aumento de dosis de inhibidores de citocinas o cambiar entre los inhibidores de interleucinas 1 y 6. También tenemos que añadir a esto el metotrexato o la leflunomida o un inhibidor del factor de necrosis tumoral si predomina la sinovitis. En otras consideraciones, si existe enfermedad grave no controlada continua, vamos a utilizar lo que es la abatacept, la ledadomina, la talidomina, inhibidores de la calcineurina, una ritasumib, un trasplante de células madre. Ahora les voy a hablar sobre la uveitis. Como mi compañera ya les dio una introducción. La uveitis, va a haber una uveitis anterior crónica. Esta va a estar definida como la inflamación de la uvea anterior, que va a incluir la iris, el cuerpo ciliar,
y manifestaciones extraarticulares más frecuentes de la artritis idiopática juvenil. La uveitis es más común en pacientes con artritis idiopática juvenil oligoarticular. Se va a presentar entre el 17 y el 26% en estos pacientes. Y en pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide negativo, se va a presentar entre un 4 a 25%. Y en pacientes con artritis psoriásica juvenil se va a presentar en un 10%. Esta va a ser infrecuente en pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide positivo y en pacientes con artritis espoliendiartritis juvenil. No, disculpen, ese es artritis idiopática juvenil sistemática. En general, la uveitis se observa en el 30% de los pacientes con artritis idiopática juvenil con ANA positivo. También he leído que los factores de riesgo para la uveitis son, entre otros, la positividad del ANA, la edad de inicio, que puede ser entre los 6 años o menos, la duración de la enfermedad, que puede ser de 4 años o menos. También está lo que es el sexo femenino y el subtipo de artritis idiopática juvenil, que puede ser la oligoarticular o el subtipo de artritis psoriásica juvenil. La positividad para los ANA y la edad de inicio en la artritis idiopática juvenil van a ser factores de riesgos más importantes en las niñas que en los niños. La uveitis anterior crónica es típicamente no granulomatosa, recidivante y asintomática, y si se pasa desapercibida puede ocasionar un déficit de visuales graves. Los pacientes que tienen recién el diagnóstico se estudian en las primeras 6 semanas del diagnóstico, porque aproximadamente el 30% de los casos de uveitis se han encontrado al inicio de la artritis idiopática juvenil, y el 5 al 10% se han producido antes del diagnóstico. Y el 90% de estos casos de uveitis se han diagnosticado en los primeros 4 años después del diagnóstico de artritis idiopática juvenil, pero se han comunicado que uveitis incluso en la edad adulta. Como mi compañera lo ha comentado, ¿no? Que una vez diagnosticada la artritis idiopática juvenil, deberíamos mandar al oftalmólogo para revisiones continuas para no llegar a ya que esta puede ser asintomática. Los niños con uveitis anterior aguda, como se observa en lo que es la artritis espondiloartritis juvenil, la uveitis suele ser muy sintomática y por tanto solo requiere un cribado anual. Puede que la evolución clínica de la uveitis no transcurra en paralelo con la de la artritis. Los diagnósticos diferenciales de estas van a comprender las causas infecciosas, como la tuberculosis, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el sífilis, el virus de la inmunodeficiencia humana, una enfermedad de Lyme, una enfermedad por arañazo del gato y hongos. También esta uveitis puede ser de causa secundaria a una enfermedad sistemática, como la enfermedad de BCG, la sarcoidosis, los síndromes autoinflamatorios, que está en la esclerosis múltiple, el tino, el síndrome de nefritis tubo-intersticial y de uveitis, el síndrome de Boctocayani-Harada. También va a ser importante no pasar por alto que esta uveitis puede ser por causa de una neoplasia maligna o un linfoma o un retinoblastoma. El tratamiento para esta uveitis primero va a ser controlar lo que es la inflamación aguda y las complicaciones y tratar la enfermedad sistemática subyacente. Minimizar los efectos secundarios de los medicamentos para prevenir lo que es las recidivas y preservar la visión. También debemos controlar la inflamación, debe controlarse a menos de 0.5 células por ojo. El tratamiento inicial va a consistir en utilizar corticosteroides tópicos de alta potencia, así como midriáticos para dilatar el ojo en un intento de prevenir las sinequias. Si existe riesgo de pérdida de visión inminente, una inflamación intensa o hipotomía ocular o edema macular, se pueden utilizar inyecciones oculares de esteroides o esteroideos sistemáticos. El metratoxato suele ser el fármaco de elección con una tasa estimada de respuesta al metratoxato en el 74% de los casos.
Los inmunodepresores alternativos son, entre otros, la acitioprina y el micofenolato de monofelino y la ciclosporina. En los casos de inflamación resistente después de 3 a 4 meses a tratamiento con el metratoxato, los inhibidores de factores de necrosis tumoral son eficaces. En los casos resistentes al tratamiento con inhibidores de factores de necrosis tumoral, podemos utilizar lo que es el abatacepep, el tocilizumab, rituximab. Acá podemos ver en esta imagen una uveitis anterior crónica que muestra siniquias posteriores y ausencia de la inflamación de la esclerótica importante. En las pruebas de imagen son muy importantes en lo que es la artritis idiopática juvenil para confirmar lo que es el diagnóstico y descartar otras enfermedades como infecciones, neoplasias malignas, osteoma osteoide o necrosis avascular, controlar el tratamiento y realizar un seguimiento de la actividad de la enfermedad. En los pacientes con artritis idiopática juvenil, las radiografías simples muestran una hinchazón de los tejidos blandos como un signo temprano pero inespecífico. La forma más común es el daño radiológico en la artritis idiopática juvenil. Va a presentar lo que es el estrechamiento del espacio articular producido por una erosión, adelgazamiento y pérdida del cartílago articular. En esta figura podemos ver la radiografía donde va a presentar un estrechamiento del espacio articular concéntrico en la artritis y excéntrico de la artrosis, donde señala la flecha. También con frecuencia se va a observar una osteopenia periarticular ocasionada por la epidemia de las articulaciones inflamadas, erosiones, anquilosis. La ecografía va a ser fiable, segura y relativamente económica, pero no está tan bien normalizada en niños como adultos. Es más sensible que la radiografía en la simple detección de los derrames, engrosamiento sinovial y quistes sinoviales. Todas estas pruebas en manos expertas también se puede observar el adelgazamiento condral de las erosiones óseas. Acá les muestro una imagen de la mano derecha, en una ecografía de una rodilla derecha, con un moderado derrame articular con leve sinovitis asociada. También está la ecografía Doppler de color y de potencia. Puede facilitar la evaluación de la hiperemia y las anomalías vasculares en las articulaciones afectadas y la afectación tendinosa. En la modalidad de imagen, lo que es la resonancia magnética, va a ser más sensible actualmente y disponible para detectar la inflamación sinovial, pero sin embargo su uso está limitado por el costo y la necesidad de la anestesia en los niños más pequeños. Con el uso del contraste se puede establecer una diferencia precisa entre los estados activos e inactivos de la enfermedad. Acá podemos ver lo que es una resonancia magnética con un derrame articular y sinovitis activas en una niña de 14 años. En la evolución, con los tratamientos dirigidos más tempranos y agresivos. Ok, Osvaldo, es suficiente. Ok, chicos. Mientras se va alistando el grupo panel, siguen compartiendo la pantalla, por favor. A ver. El grupo expositor. Una sugerencia para Osvaldo. No hay que poner tantas letras en una diapositiva. ¿Ok? Segundo, eso va para el grupo y para todos. Bueno, creo que es la primera vez que se los digo, pero sí estoy seguro que va a ser la última vez. Es evidente cuando alguien lee un tema, cuando ha repasado el tema y ya no sabe los conceptos básicos del tema. Es fácil darse cuenta para nosotros de ese aspecto. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes al momento de exponer tengan que saber lo más fundamental del tema, lo más importante de lo que es del tema. Eso para que la exposición sea productiva, para que los conocimientos y los conceptos que vayan a dar, en este caso hacia ustedes, a vuestros compañeros, sea productivo, sea provechoso. ¿Okay? Para mí es fácil darme cuenta quién ha leído, cuándo no leyó, qué tanto ha leído, qué otros artículos ha revisado, por las palabras que dicen, por los conceptos que dan, por la forma en que dicen las palabras, muy aparte del estilo de exposición que cada uno puede tener, ¿no?
Si es que es difícil poder sorprendernos. Obviamente, sí puedo correr exposición porque simplemente ustedes tienen una nota del exposición y espero que esa parte quede bien clara. ¿Okay? Para exponer tienen que saber el tema, tienen que saber para que la exposición sea provechoso para ustedes. Ok, ¿quién expuso primero? Mi Yo, compañera, doctor. mi doctor. ¿Quién? Catherine, doctor. Catherine Pamela, ¿no? Ok. Y después Solange, tercera, ¿no? Yo, después siguió Pilares, doctor, después Carvajal y al final Aliaga Pacheco. Ya, genial. También para la próxima, con esto no se los dije, se los digo para los próximos grupos. Como para mí es un poco difícil saber quién está exponiendo y no los conozco totalmente, al iniciar la exposición, como lo dijo Shirley, ¿no? Me toca, soy tal persona, y para que yo pueda tener en cuenta. Y del grupo, pero Carola, La artritis sistémica juvenil, ay, perdón, disculpe, de la artritis idiopática juvenil sistémica. Mencionaron la alteración de los niveles de ferritina. Mi pregunta va acerca de esto, que si los niveles de ferritina en pacientes pediátricos con fiebre de origen desconocido, eh, ¿a cuánto debe ascender sus valores normales para ser considerado un criterio diagnóstico? alguien del grupo, Yo, doctor, bueno, si habla sobre la ferritina, mayormente esto se va a dar va a ser un de activación de macrófagos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dar aproximadamente artritis idiopática juvenil sistémica, que va a desarrollar el síndrome de activación de macrófagos. ¿Y a cuánto sería la ferrina? Pues 1.000 nanogramos sobre mililitros, doctor. Entonces, cuando nosotros tenemos este síndrome de activación de macrófagos, quiere decir de que el paciente está empeorando, o sea, que ya se está teniendo incluso un diagnóstico. ya 100.000 me dices, ¿no? 10.000, doctor. 10.000, doctor. No, sí, no. ¿Qué unidad? Nanogramos Okay, sobre siguiente. mililitros, doctor. Nos dicen que para tanto para articulaciones grandes como pequeñas es usado lo que es el hexacetócido de triamcinolona. Sin embargo, en un artículo de 2018, que es el de la Sociedad Española de Reumatología, nos da una acotación, ¿no? Acerca de lo que es las indicaciones para hexacetónido, perdón, de triamcinolona, tanto para estas articulaciones, para la invasión subcutánea e hipopigmentación principalmente en estas zonas, por lo que el hexacetónido de triamcinolona solo se utilizaría para articulaciones grandes y medianas, mientras que para lo que es articulaciones pequeñas y especiales como la subastragalina, por ejemplo, o las vainas tendinosas, sería mejor darles lo que son
corticoides solubles, sería cuáles son las recomendaciones generales para la realización de estas infiltraciones articulares en la población infantil. ¿Alguien del grupo? General, ¿Puede repetir qué es hablaba acerca de cuáles son las recomendaciones generales para la realización de infiltraciones intraarticulares en la población infantil. Alexandra, tu pregunta. Ok, doctor. Mi pregunta es, ¿qué complicaciones puede presentar una persona que tiene artritis idiopática juvenil que no se llega a tratar o no llega a llevar un tratamiento? Ya, bueno, bueno, usualmente cuando una persona primero que nada lleva un buen tratamiento con un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, un seguimiento en el caso de una pérdida parcial o total de la visión, con patologías como las cataratas o glaucoma o también la ceguera. Otras complicaciones que también tengo entendido son que puede presentarse, por ejemplo, daño permanente en las articulaciones, artritis crónica o también pérdida de la funcionabilidad. También puede presentarse afectación en los huesos o alteración del crecimiento. Y si no me equivoco, también pericarditis o pleuritis. Yadira, tu pregunta. Bueno, en cuanto a las manifestaciones extraarticulares, ¿cuál es la más frecuente en las formas oligoarticulares? Bueno, como mencionamos también en la exposición, dentro de estas manifestaciones extraarticulares más frecuentes vamos a encontrar la uveitis, que bueno, articular, y bueno, como va a ser de inicio silencioso, se recomienda que durante el primer mes de diagnóstico de la artritis idiopática juvenil, los pacientes visiten al homólogo para que se le pueda dar un diagnóstico oportuno a través de un examen con lámpara en hendidura. A su vez, se recomienda la frecuencia de evaluación oftalmológica de acuerdo a los factores de riesgo que vaya a tener, ¿no? Si es un paciente con riesgo elevado, se recomienda que sea una vez cada 3 meses, y si es de riesgo moderado, cada 6 meses, o si es de bajo riesgo, una vez al año. Ok. Yadira, ¿qué opinas de tu pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, doctor, la manifestación extraarticular más frecuente en lo que son las formas oligoarticulares es la uveitis crónica, y esta puede llegar a evolucionar a lo que es la ceguera. Generalmente se presenta en lo que son los 2 primeros años de la enfermedad, y en algunos casos puede incluso preceder a la artritis, y para lo que es el tratamiento se puede iniciar con lo que son corticoides y midriáticos tópicos, y si no se controla, los corticoides subconjuntivales. Ok. ¿Cuántos tipos de uveitis hay, Yadira? Lo que es la uveitis anterior, conjuntivitis, y la posterior. ¿Ya? ¿Cuál es? La anterior Y la posterior. y la intermedia.
Hay tres tipos de uveitis. ¿Por qué es importante la uveitis? Porque la uva también es un órgano con bastante predilección inmunológica para muchas enfermedades. Hay uveitis por vasculitis sistémica, puede producirse por lupus, pero de las más frecuentes son las espondiloartritis y las artritis idiopáticas juveniles. ¿Y cuál de las uveitis? La uveitis anterior. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, en la AIJ, que es como se llama la artritis idiopática juvenil, hay que buscar uveitis pese a que los pacientes no tengan síntomas, porque, como bien lo dijeron, pueden tener complicaciones severas. Los pacientes con uveitis anterior por AIJ que no se tratan pueden llegar a tener sinequias, pérdida de la visión, glaucoma. Imagínense teniendo eso a la edad juvenil, llegan a ser adultos ya con bastante secuela. Es por eso que todo paciente con AIJ diagnosticada tiene que ir al oftalmólogo para descartar una uveitis que es anterior. Alexandra, Doctor, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? ya, a mi pregunta es que en este caso las complicaciones más, bueno, yo pienso que mi compañera respondió bien, ya que las complicaciones más comunes que se pueden presentar es la pérdida parcial o total de lo que es la visión, el daño permanente en las articulaciones, hasta poder llegar a una pérdida de la función de estas, una afectación en los huesos, alteración de crecimiento, pericarditis. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de AIJ más frecuente, Alexandra? Diego, comparte la pantalla, por favor, La de la oligoarticular, exposición. doctor. Ok. ¿Y a partir de qué edad se dice artritis idiopática juvenil? Eso lo mencionaron muchas veces. Bueno, una Yo vez, leí que pero era fue desde los intensamente. 16 años. Ok. Eso es importante. Y es para todos. AIJ, casi todo lo juvenil siempre es 16 años. El corte es 16 años. Cualquier paciente que haga una artritis de menos de 16 años, una artritis crónica, es una artritis idiopática juvenil y tienes 7 grupos. ¿Ok? Gabriela, la Sí, doctor. respuesta a tu pregunta. Bien, entre las recomendaciones para la realización de infiltraciones intraarticulares era acerca de, bueno, por ejemplo, infiltrar una o dos articulaciones por procedimiento. La siguiente es reinfiltrar pasadas al menos 2 a 4 semanas, si se precisa. No se puede infiltrar más de 3 a 4 veces al año la misma articulación. Se debe hacer uso de algún anestésico local tópico subcutáneo. Reposo articular debe ser de 24 a 48 horas tras el procedimiento. Y la anestesia general o sedación consciente en los casos necesarios. Bueno, las recomendaciones de la infiltración siempre son similares a las de los adultos, ¿no? O sea, con cualquier procedimiento es importante saber que después de la infiltración es normal que haya dolor el primer o segundo día, porque los corticoides recién hacen efecto a partir del tercer día. Y como metemos más líquido que no debería haber a una articulación, va a doler más, es normal. Eso se mejora con antiinflamatorios o tal vez con medios físicos. Y a partir del tercer día recién los corticoides empiezan a hacer el efecto antiinflamatorio y la articulación empieza a mejorar el dolor de inflamación. Ya, eso vamos a comentarlo después. Gabriela, ¿cuáles son los 7 tipos de AIJ? Bueno, ya te dije, son 7. ¿Cuáles son? Sí, doctor. Antes, Gabriela, antes que me respondas. Diego está todavía. ¿Por qué no están todos en clases? Doctor, regresé, solo que me ha botado el sistema. Sí, no. Te pregunto por qué no están los demás en clases. Porque aquí aparece 39. Doctor, aparecen 47 personas conectadas al Meet. Entonces estamos Ah, todos. ya, genial. Comparte, porfa, tu pantalla.
Tú eres el que estaba poniendo la exposición, ¿no? Sí, doctor. Ya. Ok. Estamos en Amberiusca, Gabriela. Sí, ¿Cuáles doctor. son los 7 tipos? Bien, tenemos la sistémica, doctor, la oligoarticular, la poliarticular, la psoriásica, la de factor reumatoide positivo, la de factor reumatoide negativo y la última indiferenciada. Y perdón, y también la entesitis, si no me equivoco. Ya son 8. Sí. Porque la poliarticular, factor reumatoide negativo, positivo, corresponden a un solo grupo. ¿Ok? Sí, doctor, sí, disculpe. Ya. ¿Cuál es el otro nombre de la AIJ sistémica? ¿O cómo se le conoce? Enfermedad de Still, doctor. Ya, perfecto. Caroline, Presente, doctor. ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? Doctor, la respuesta a mi pregunta es, los valores de ferritina se alteran cuando están alterados 5 veces sus valores normales. Junto con la clínica, se puede considerar como un criterio diagnóstico para la artritis idiopática juvenil sistémica. Y también en 2001 hubo unos criterios que fue dado por Fautrell y sus colaboradores, en donde también se consideraba la ferritina con una sensibilidad del 80.6% y con una especificidad de 98.5%. Y listo. Ya, ¿cuál es el valor normal de la ferritina, Caroline? En pacientes normales, sin ninguna patología. Es de 21 nanogramos por decilitro, 21.8 nanogramos por decilitro es su mínimo y su máximo 427.7 nanogramos por decilitro. ¿Cuánto? ¿27? El mínimo Ya. 21.8 y el máximo 422. ¿Decilitro o mililitro? Nanogramos por decilitro. Por mililitro. Disculpe, mililitro. Ya. Ok. Es importante saber que la ferritina es un marcador inflamatorio. Es inespecífico, lamentablemente. La ferritina puede estar elevado en cualquier patología inflamatoria. Infecciones, artritis idiopática juvenil, hasta que ha sido bastante frecuente en la infección en la COVID-19, ¿no? En la enfermedad por coronavirus, que también se eleva la ferritina. Entonces es bastante inespecífico. Para nosotros considerar, por ejemplo, en la IJ sistémica un valor positivo, eso se ha extrapolado más del adulto, se considera de que sea más de 1000, y algunos más de 1500, y algunos más de 5 veces. Pues no hay un consenso, pero sí se sabe que mientras más alto es el valor de la ferritina, es más probable de que sí se trate de una IJ sistémica. Pero hay otras enfermedades que te pueden dar hiperferritinemia también. Entonces, lo que se sabe es que si no hay un contexto clínico, la ferritina elevada no nos sirve, ¿no? Pero si tenemos un paciente con una IJ sistémica sospechosa, que tiene algunos criterios y tiene una hiperferritinemia, obviamente en este caso sí nos sirve. Es por eso que en el año 2017 o 16, si no me equivoco, se ha creado el algoritmo diagnóstico de la IJ sistémica con un puntaje donde le dan valor. Es un algoritmo donde meten el valor de la plaqueta, las bilirrubinas, la ferritina, la edad y todo lo demás, y se hace un diagnóstico y te da un valor. Y el valor te determina si es que puede ser o no una IJ sistémica o puede ser un síndrome de activación macrofágica. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo presente, sí.
Mientras más alto esté, al menos mínimamente más de 1000, no sirve como criterio. No como criterio absoluto, pero sí nos da un puntaje más para el diagnóstico de las AIJ sistémicas y también para la enfermedad textil del adulto. Shirley, ¿con qué enfermedades se tiene que, o qué enfermedades se tiene que descartar para nosotros decir que tenemos una IJ sistémica? Tres de las más frecuentes. Doctor, sería, si no me equivoco, el lupus eritematoso sistémico, doctor. Otras dos. Bueno, esa es la que mencionaba más el libro, doctor, que mayormente a él se podría confundir con el lupus. Hay una que dijiste y que es bastante importante. Las leucemias. Ya, las neoplasias malignas, doctor. Las leucemias y los linfomas. La leucemia, las leucemias que mayormente se confunde con esta va a ser la leucemia linfoblástica aguda, doctor. Que tenemos que tener en cuenta esto, que se puede, bueno, esa, doctor, que puede debutar, bueno, eso, doctor, la leucemia linfoblástica aguda y la lupus eritematoso sistémico. Diego, Osvaldo, ¿cuál es el Sí, paciente típico, un paciente tipo de AIJ? doctor, ¿podría venir un paciente con dolor en las rodillas y en los tobillos? Y este puede ser de sexo femenino, una niña, y mayormente esos son en niños, ¿no? Que van a juvenil, se les dice porque son hasta los 16 años. ¿Ya? ¿Y cómo es el compromiso articular cuando hablo de un paciente con AIJ? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo usualmente viene un paciente con AIJ? Con dolor, este también va a presentar lo que es engrosamiento en lo que es la membrana sinovial y ¿Ya? ¿Es monoarticular, poliarticular, oligoarticular, es simétrico, asimétrico? puede ser poliarticular y oligoarticular también, doctor. ¿Ya? ¿Pero qué es lo más frecuente? ¿Qué tipo de AIJ es la más frecuente? El oligoarticular, doctor. Claro, lo oligoarticular. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en un paciente con AIJ, AIJ es un término complejo, o sea, generaliza todas las enfermedades articulares, o sea, todas las artritis de menores de 16 años, ¿no? Y se llaman artritis idiopáticas juveniles, porque esas idiopáticas los subdividen en 7 grupos. De esas, la más frecuente es la oligoarticular, de lejos es la más frecuente. ¿Ok? Entonces, por ende, un paciente con AIJ usualmente es por frecuencia no tanto, pero poco más mujer, obviamente menor de 16 años, que puede estar entre los 6 y 8, 9 años, con una oligoartritis, es asimétrica, ¿ok? No es simétrica como se mencionó, por frecuencia casi siempre es asimétrica. Esa es la presentación típica y crónica, obviamente, ¿no? O sea, en conclusión, son pacientes que vienen diciendo, casi siempre son las mamás las que están más alborotadas, ¿no? Que mi hijo hace 3, 4 semanas empezó con un dolor intenso en la rodilla derecha y poco a poco el dolor ha ido aumentando y luego se le ha hinchado y hace 3 días también se le ha hinchado aquí el dedo y tuve que venir porque ya no sé qué es. Tú lo ves y efectivamente tiene una artritis en la rodilla derecha y tiene una artritis a nivel de la metacarpofalángica derecha también, la primera. A veces vienen, ¿no, doctor? Sí, tiene dolor intenso en la derecha y ahora el dolor se ha pasado a la cadera, no puede caminar. O se ha ido al tobillo y ahora está hinchado el tobillo izquierdo y la rodilla derecha.
oligoartritis. Tú lo examinas, hay líquido en esa rodilla. Los pacientes tienen artritis. Usualmente sacas el líquido y mandas a estudiar y es un tipo de líquido inflamatorio, ¿no? Un líquido inflamatorio. Y pues, lo primero que tienes que hacer, como dijo Shirley, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no se trate de una enfermedad neoplásica. Que es un poco difícil que sea una enfermedad reumatológica de tipo lupus o lo que sea, pero obviamente tienes que descartar también, hacer las preguntas importantes para descartar que no sea lupus o alguna enfermedad, ¿no? Pero primero se tiene que descartar que no es una leucemia, ver cómo está la hemoglobina, los restantes de fase aguda, si hay en el hospital donde están hematólogo, hematología lo tiene que ver, y si no, se le pide un frotis sanguíneo para determinar que no haya blastos y descartar que no es una leucemia. Es más, después de dar el diagnóstico, tienes que hacerle seguimiento por unos cuantos meses para ver que no haya ningún compromiso de las series hematológicas, porque muchos pacientes con leucemia debutan con artritis, con oligoartritis. Entonces, lo peor que podría pasar es tratar a un paciente con una artritis idiopática juvenil cuando es el inicio de una leucemia. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, las poliarticulares ya son más fáciles de diagnosticar, ¿no? Tienen varios componentes. Se parecen a una artritis reumatoide, solo que es en niños. Es así. Es una artritis reumatoide, pero en niños. Antes se le llamaba incluso artritis reumatoide juvenil, a la forma poliarticular. Pero ahora se le llama AIJ, o sea, de artritis idiopática juvenil, AIJ poliarticular. Y esta puede ser con factor reumatoide negativo o positivo. ¿Ok? Entonces, es una artritis reumatoide más frecuente en manos, todo es igual que una artritis reumatoide. Las otras se parecen también a las enfermedades. La artritis psoriásica, hay psoriasis, a veces basta que un familiar de primer grado tenga psoriasis y el paciente tenga artritis, se considera también una artritis psoriásica. Si tiene dactilitis, una artritis psoriásica. La asociada a entesitis, igual, van a estudiar para la próxima. ¿O quién expuso la parte de entesitis? Solange, ¿no? No, doctor, yo expuse y en ese rato, doctor, incluso le mandé una foto al delegado, se me fue el internet, doctor. Ya. Solange, bueno, qué es entesitis? Para Solange y Pamela la pregunta. Doctor, va a ser el lugar donde el lugar de inserción de ligamentos, tendones e incluso también la piel, lo que está periarticularmente. Claro, es el lugar de... El enteso, el órgano entesal, es un órgano que comprende la región donde se inserta el tendón, tanto lo que es el tendón y también la parte del hueso. Es una región circundante que no tiene una característica anatómica totalmente definida, pero es la parte de donde se inserta el tendón. Tiene varias partes, región A, región B, muchas cosas, pero con tal de que ustedes sepan que es la parte del tendón donde se inserta en el hueso, es importante en las espondiloartritis. Porque de las más frecuentes, de las entesitis más frecuentes es a nivel del Aquiles. El tendón de Aquiles se inserta en el hueso y toda esa parte esa pequeña parte se llama entesitis aquiliana o enteso aquiliano. Y cuando se inflama se llama entesitis aquiliana. ¿Y por qué es frecuente la entesitis? Porque es un órgano blanco en las espondiloartritis. Tal como alguna vez les dije, la sinovitis y en la artritis reumatoide, igual las entesitis o los entesos son órgano blanco de las espondiloartritis. Por eso es que ustedes cuando han escuchado hablar de una espondilitis anquilosante, la columna en caña de bambú y todo lo demás, y la columna está recta, anquilosada, es porque en la columna vertebral hay varias zonas entesales. ¿Y cómo se inflaman? Se forman sindesmofitos, se forma hueso, se ve como una caña de bambú. Lo mismo pasa a nivel del tendón de Aquiles y en varios tendones a nivel del cuerpo, todos los lugares de entesal. Entonces, los pacientes con artritis idiopática juvenil asociada a entesitis tienen similares características a una espondiloartritis. Ya cuando nos toque el tema lo vamos a tocar, lo vamos a revisar, pero eso es una IJ entesítica.
Ahora, las indiferenciadas, cuando no corresponden a ninguna. Un grupo especial de las AIJ, que no son las más frecuentes, pero sí son muy importantes, son las AIJ sistémicas. ¿Veis? Las AIJ sistémicas difieren un poco de este grupo. Incluso no pueden tener artritis muchas veces, porque el compromiso es más sistémico. Son pacientes que vienen con fiebre, con trombocitosis, leucocitosis, hacen 15.000 leucocitos, 20.000, trombocitos en 700.000, 400.000, ferritina elevada, y tienen algo muy peculiar, el rash asalmonado, ¿no? Que es como se ve en la foto. O sea, es un rash que tiene una característica particular. ¿Cuál es esa característica, Solange? Esa característica es de que se presenta, es intermitente y se presenta cuando los pacientes tienen fiebre. O sea, estos niños son, un niño, imagínense, puede ser varón de unos 6, 7 años, que viene porque su mamá lo trae, la típica historia. Doctor, mi hijo hace 10 días inició con fiebre y con un poco de tos. Fui a su centro de salud, le dijeron que era una faringitis, le dimos paracetamol, mejoró la fiebre, pero después de tomar el paracetamol, la fiebre volvió y todos los días tiene fiebre, pero no todo el día, usualmente tiene en las tardes y tiene fiebre, si no es continuo, pero tiene fiebre diaria, ¿no? Puede ser en las mañanas, a veces en la tarde, y tiene dolor y le preguntas, ¿y tiene alguna lesión en la piel? Ah, sí, cada vez que hace fiebre le aparecen unas ronchitas en la piel. Ese es el rash asalmonado, ¿no? Que justo aparece en los momentos de pico febril. Son característicos de la artritis idiopática sistémica, de la IJ sistémica. Entonces, las IJ sistémicas, hay que ver fiebre, hay que ver rash, no siempre lo tienen, pero sí puede haber edema, aumento de volumen en la cara y todo lo que puede producirles una inflamación, leucocitosis, trombocitosis, BCG elevado, PCR, ferritina elevado, todo, y por ahí también artritis. Eso sí se tiene que descartar, sí o sí, que no sea cáncer o que no sea una infección séptica, igual. Y si no, es una IJ sistémica. Se llama enfermedad de Still, que también se puede presentar en el adulto, que no tiene nada que ver con la IJ, solo que por el nombre, por la forma de presentación, que en el adulto se le conoce con enfermedad de Still del adulto. ¿Ok? Ok, chicos. A ver, Diego, un número, por favor. 4. 4. 4. Yuri. Yuri Vargas. Yuri Vargas Jurado. Ok, no está. Usualmente las preguntas son de 3 a 4 preguntas. No tiene micro. ¿Qué pasó con el micro de Yuri Vargas? No tiene micro. Estoy con PC. Yuri Omar. Yuri Omar Vargas. Presente, doctor. Yuri, ¿cuántos tipos de IJ hay? Hay 8, doctor. Siguiente pregunta, que es la misma. ¿Cuántos tipos de IJ hay? No vale el apoyo. Diego, ¿quién está presentando las diapos? ¿Diego no, Luisa? Sin ayuditas, Luisa. A ver, Yuri, ya te dije que no son 8. 7. Yuri, ¿cuál es el tipo de IJ más frecuente?
Yuri Omar, Doctor, disculpe, mi audio está un poco mal también. ya, ¿cuál es el tipo de IJ más frecuente? Ah, mm, el poliarticular, doctor. Caroline Yucra, Presente, doctor. ¿cuál es el tipo de IJ más frecuente? Oligo articular, doctor. Ya, ¿cuántos tipos de IJ hay? 7, doctor, y el poli se divide en 2 y 8. Ya, ok. 7. ¿Cuál es el otro nombre de la IJ sistémica? Hill, enfermedad de Hill. No. Still, perdón. Still, doctor. Still. Ok. Rosario. Rosario Zárate. Presente, doctor. ¿Qué medicamentos se usan en la IJ? Mm, el metrodexate, doctor. Ya está bien. ¿Otro? Mm, los AINES, principalmente. Ya está bien. ¿Otro? Ah, corticoides, metrodexate, el, La vieja confiable, lo que siempre usamos en cualquier paciente reumatológico. los Los corticoides. De corticoides. esos tres, ¿cuál es el primero que se tiene que usar en una IJ? El metrodexate, doctor. O los corticoides. Ya, no, los AINES. Siempre los AINES. ¿Ok? Cuando tengo una artritis reumatoide en paciente adulto, obviamente ya tengo que usar el tratamiento porque sé que el paciente lo va a tener siempre. Pero en la IJ tenemos la chance de que muchos pacientes pueden responder bien a los antiinflamatorios. Entonces, lo primero que se usa siempre es antiinflamatorios. Salvo que el compromiso ya sea pues, poliarticular o tenga otro compromiso severo, moderado, distinto. Pero lo primero que se usa en un paciente típico, que es el típico es el oligoarticular, porque es el más frecuente, siempre son AINES, y si no mejora, infiltraciones con corticoides. Porque ya si no hay una mejoría y es recurrente, iniciamos DMARDs, o como el metotrexate, y luego tal vez biológicos. Y Marcial, Eddie, Presente, doctor. ¿qué biológicos podemos usar en las Mm, IJ sistémicas? el certocilumab pegol, por ejemplo. Lo mencionaba. Certolizumab. ¿Otro? Certolizumab pegol. Ujú. El golimumab. Ya, pero hay otros más importantes Ah, y ya, más ya, frecuentes que los se usan FAC. en IJ. Sí, el- los inhibidores del factor necrosis tumoral. No, perdón, los JAK. En Creo que son. IJ. Sí, no, claro. Sí, en biológico sí, doctor. Los necrosis tumoral y... Ya, ¿qué es dactilitis, Eddie? ¿Cómo, doctor? No le escuché bien. ¿Qué es dactilitis? Am, dactilitis. Ah, no, no sabría decir, doctor. Ok, Yadira, Elin, En presente, doctor. ¿qué es dactilitis, Yadira? Inflamación del dedo, de la mano, del pie. Claro, es dactilitis. Una causa frecuente de dactilitis, Las espondiloartropatías. ya, se llaman espondiloartritis actualmente. Su nombre correcto es espondiloartritis. Un biológico que se use. Ahora, la dactilitis se puede presentar en la artritis psoriásica, ¿no? En la juvenil o en la adulta. Pero es la inflamación de todo el dedo, el famoso dedo en salchicha es la dactilitis, pero no es la única. La sarcoidosis te puede presentar dedo en salchicha, la tuberculosis, el VIH, ¿no? Pero es muy importante para nosotros, en las espondiloartritis. Yadira, un biológico que se use en IJ, El adalimumab. otro, Ertanercept. ya, está bien. Aldair,
Aldair Reinaldo. Presente, doctor. Aldair. Presente, doctor. Sí, sí te escucha, se escucha. Ya. Estuve pensando en la pregunta. Otro medicamento DIMARS sintético que se usa en AIJ. Perdón, doctor. Otro sintético convencional que se usa en AIJ. Aparte del metrotexato, estaría... podría Sulfasalazina, ser el... leflunomida. Leflunomida podría ser. Ok, ¿cuántos tipos de AIJ? Son 7, doctor. Ya, ok. Percy, ¿cuál es la presentación típica de una paciente con artritis reumatoide? Doctor, no le escuché muy bien, disculpe. ¿Cuál es la presentación típica de un paciente con artritis reumatoide? ¿Cuál es un paciente típico? Doctor, ¿me escucha? Sí te escucho, Percy. Ya, primero, un paciente con artritis reumatoide va a ser un paciente crónico. Generalmente va a ser mujer de 30 a 50 años. Las articulaciones en las que... Disculpe, doctor. Sí, continúa. Va a presentar un dolor en varias articulaciones porque es una enfermedad poliarticular. Bueno, va a ser poliartritis. Va a ser simétrica, además que va a ser también bilateral. Ya, simétrica, bilateral, aditiva. Poliartritis crónica, simétrica. Ok. Nombre de un inhibidor de JAK quinasa. ¿Yo también, doctor? Sí. Catherine Pamela, nombre de un inhibidor de JAK quinasa. Sí, doctor, puede ser rituximab. Carla Mireya, nombre de un inhibidor de JAK quinasa. Diana Alexandra. Doctor, es el tofacitinib, Ya, otro. baricitinib. Ok. Yamil Francisco. Presente, doctor. ¿Cuándo digo que es agudo o crónico un compromiso reumatológico? ¿Cuál es el tiempo de corte? Son 6 semanas, doctor. Ya. Oligoarticular, ¿cuántas articulaciones? De 2 a 4, doctor. Ok. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta sobre la exposición del tema de AIJ? En AIJ lo que tienen que saber es menos de 16 años, que hay 7 tipos. ¿Cuáles son los 7 tipos? Que el más frecuente es el oligoarticular. Uno de ellos es importante, la sistémica, que es uno de los tipos. Hay que descartar siempre que no sea sectorial leucemia, infecciones. El manejo casi siempre con antiinflamatorios. Si no hay mejoría, se puede agregar DIMARS. O si el compromiso es severo, desde un inicio se tiene que dar antiinflamatorios, corticoides y DIMARS. Puede ser sintéticos o biológicos. Los biológicos más importantes que se usan en AIJ, a diferencia de la artritis reumatoide del adulto, es los inhibidores de interleucina 6, que es el tocilizumab, el de interleucina 1, que es el anakinra, el canakinumab, y también los antitenefes. De ellos el más frecuente es el etanercept. ¿Ok? También no hay que olvidar las uveitis.
¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta respecto al tema de AIJ o respecto a los anteriores temas o al curso? Ok, chicos, una sugerencia para todos. Me da la impresión, no todos, pero sí una gran parte, que no están atendiendo las clases de la exposición. ¿Ok? Las exposiciones son importantes para que ustedes puedan tener los conocimientos básicos. No es lo mismo que lean un tema y lo lean en 2 horas, que lo pueden hacer. Pueden coger el tema de AIJ y lo pueden leer en 2 horas. Y el conocimiento les va a durar una semana. Lo difícil en medicina no es aprender los temas, porque es fácil. Lo complicado en medicina es qué porcentaje de lo que has leído vas a recordarlo siempre. ¿Okay? Entonces solo hay 2 formas de hacer eso. Leer y volver a leer y volver y volver y volver a leer. Si ustedes leen algo y lo pueden saber bien por unos cuantos días para dar un examen, pero después se les va a olvidar, no sirve mucho. Tienen que tratar de leer y repasar. Y el otro método es atender las clases, porque en una clase hay muchos conceptos que se repiten varias veces, e inconscientemente uno aprende esos conceptos básicos de los temas más importantes. ¿Ok? Entonces, hay que atender a las clases que todos, bueno, ustedes están realizando, ¿no? En parte, y de hecho que yo también lo voy a realizar. ¿Ok, chicos? Es un tema por semana, no está muy complicado, no es muy complejo, son temas puntuales. Y eso sí, hay algunos temas en los que yo les voy a decir que profundicen, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, un tema bastante frecuente en el que se tiene que profundizar. Pero sí tienen que atender las clases y darle una lectura rápida a los temas que se va a desarrollar. La próxima exposición es de síndrome de Sjögren. Ok, Sjögren es corto, igual 15-15 cada uno. 15-15, igual el tema completo. Prioricen más que nada el Sjögren primario. Y eso es el que es el tema más importante en Sjögren. El secundario, artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad, también es importante, pero se extrapola del Sjögren primario, ¿no? De por sí la exposición tiene que ser del Sjögren primario. Ok, chicos, nos vemos el próximo jueves, si no hubiera ninguna pregunta o duda. Hasta luego, doctor. Gracias.